llevaste la cruz para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di, por eso cargaste la cruz. Hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Dios te bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu voz en estos momentos. Queremos ser escudriñando, mi Dios. Queremos ser seres que te buscan, Padre, seres que no se conforman, mi Dios. Queremos, Padre, ir de más a más. Dice tu palabra que seremos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así yo te pido en esta hora, Padre, que tú traigas tu Espíritu Santo de sabiduría sobre cada uno de nosotros. Yo sé que tú tienes grandes cosas, mi Dios, sueños maravillosos para que nosotros podamos cumplirlos. Espíritu Santo, eres bienvenido, enséñanos, queremos escucharte. Habla hoy, Padre, y quita toda interrupción que no nos deje, mi Dios, escuchar esa dulce voz que viene hoy a hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues en la historia hay una anécdota sobre un joven que vivía en un pueblo muy pobre, pero él siempre tenía una meta y era que quería que su familia saliera adelante sin tanto trabajo. Él iba a la escuela, pero no más, llevaba hacia casa secundaria, pero él tenía bien determinado que su familia no iba a sufrir más en el campo cuando había sequía. Y él una vez se puso a imaginarse cuál sería la forma para que su papá o toda la comunidad donde él estaba viviendo no sufriera por la sequedad, porque ellos solamente la tierra cuando llovía, pero cuando no llovía pues había hambre y la tierra pues estaba totalmente desierta cuando ellos necesitaban de ese fruto. Y él empezó a analizar con sus amigos de qué manera podrían ellos sacar agua del pozo de una manera automática, sin tener que usar las manos, ¿no? O sin tener que esperar hasta que viniera la lluvia. Entonces él comenzó a estudiar este tema y él siempre tuvo esa meta, ese propósito, el de ver que los no sufrieran más, el estar en esa agonía de esperar a que la lluvia vendría, sino ellos podían tener esa confianza de que había otra solución para que pudieran regar la tierra. Entonces él le dijo a su papá que necesitaba pues una fuente de aire para que esto pudiera hacer como una bombilla para sacar de la manguera el agua del pozo. Pero pues su papá, su único medio de transporte pues era su bici, y este muchacho quería esas llantas para que esto trajera viento y provocara que la bombilla funcionara y tuviera un sistema de riego. Pero su papá no creía en él y decía que porque él iba a dar pues todo lo que tenía, porque para ellos era mucho esa bici, ese medio de transporte, ¿por qué él iba a dar eso si él no creía en su hijo? Pero
su hijo siempre tuvo esa meta, ese propósito, lo diseñó, lo dibujó, se juntó con unos amigos y soñaban en que iba a haber ese riego, que no necesitaban que viniera tal vez la lluvia, que ellos podían sacar el agua del pozo de esta manera con una bombilla que él estaba inventando en su mente. Y hasta que su papá le dio la oportunidad y pues sacrificó esa bici y le tuvieron que quitar esas llantas. Y entonces él pudo hacer esta idea, este sueño. Y gracias a Dios todo esto fue un éxito. Y desde ahí él comenzó con ese invento y más inventos como los remolinos y muchas cosas más que él inventó. Y gracias a esto, pues él trascendió y llegó a oídos lejanos y le dieron una beca para que él siguiera estudiando y fue un gran ingeniero. Y él cumplió ese propósito que siempre tuvo y determinó, que era ayudar a su comunidad, que era bendecirlos por medio de pues su mente, de esa inteligencia que Dios le había dado. Y él le pedía a Dios que su papá creyera en él. Y hasta que él vivió este proceso, él pudo entender que él estaba diseñado, que Dios lo había diseñado para bendecir a otras personas por medio de sus inventos. Eso no fue solamente un invento, él hizo muchísimos, porque él siempre puso en su mente que Dios le había dado eso para grandes sueños. Y yo quiero hoy decirte que Dios va a cumplir su propósito en ti. La historia de Caleb es un claro ejemplo de cómo Dios confió en esta persona, en Caleb, para darle a su pueblo. Quisiera que veamos la definición de propósito, y dice aquí que es una determinación firme de hacer algo, ¿sí? Un objetivo que se pretende alcanzar. Es una determinación firme, es una meta. Y yo quiero que me acompañes a Números 13, lo que Dios le mandó a Caleb y a algunos jefes de Israel para que hicieran su voluntad de ir y explorar la tierra prometida. En Números 13, 1 y 2 dice: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. Entonces, de acuerdo a esta orden, Moisés los envió y envió un jefe por cada tribu. Y en el 6 dice: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, fue enviado a explorar la tierra. Primeramente, quiero que analices conmigo el versículo 1 que dice: el Señor le dijo a Moisés. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, un propósito, un sueño, un llamado, pero nunca va a ser porque tal vez te despertaste y se te ocurrió que ibas tal vez a llevar el evangelio a África, ¿no? O de ir a sanar enfermos, ¿no? Sino porque es el llamado de Dios. Tenemos que tener bien en claro que el Señor nos tiene que enviar. El Señor te tiene que dar ese sueño, dar ese plan y ese propósito. En Salmos habla que dice: mis ojos vieron tus ojos, mi embrión vio tus ojos. Desde el principio Dios ha planeado tener en nosotros algo que trasciende. No es casualidad que tú y yo conozcamos de Dios. No fue porque el destino lo quiso o algo al azar. Fue porque había un plan y un propósito desde antes que fuéramos formados. Así que si tú no tienes bien determinado lo que Dios quiere para ti, entonces no vayas hasta que Dios no te confirme, como lo que estamos leyendo aquí. El Señor le dijo a Moisés: ve y explora la tierra. Y en el 6 habla de que uno de esos
jefes que fueron enviados a explorar la tierra fue Caleb. Y aquí es donde nosotros nos vamos a tener este punto como enfoque. Muchas veces nos preguntamos si es suficiente lo que hacemos, ¿no? O decimos, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí, no? ¿Cuál es mi llamado? A veces nos frustramos y pedimos señales, pero lo cierto es que Dios tiene un plan y un propósito eterno y solamente lo vas a poder encontrar en comunión con Dios, en la Biblia, escudriñando su palabra, teniendo una relación con Dios. Por eso quiero que leas conmigo Números 13, 27 al 33. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Caleb, que cuando ellos fueron a la tierra prometida y regresaron con los israelitas, dieron este informe. Este fue el informe, dice: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que ahí abunda leche y miel. Y aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habitaba es poderoso. O sea, empiezan a ver peros, ¿no? Y luego dice, pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. En ese tiempo, pues esos eran gigantes. Y los amalecitas, que también eran enemigos de Israel, habitaban en el Negev. O sea, están diciendo, tenemos enemigos por todos lados. Hay hititas, jebuseos, amorreos, y hasta viven en las montañas. Los cananeos ocupan zona costera y la ribera del río Jordán. Pero a pesar de estas pues signos de interrogación, a pesar de este desánimo que todos los jefes cuando fueron a explorar la tierra trajeron este informe al pueblo de Israel, hubo una persona que supo cuál era su propósito, y no era ser derrotado. Siempre tuvo en claro que Dios los había enviado para esa tierra prometida, para conquistarla. Él nunca tuvo un comentario negativo, a pesar de que vio todo esto. Dice aquí que había enemigos por todas partes, pero hubo una persona, dos, pero nos vamos a enfocar en Caleb, que fue el que hizo callar. Aquí dice en el 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, mira, su espíritu es diferente, ¿eh? Dice, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo, porque él tenía bien claro cuál era el propósito de Dios en su vida. Pero los que habían ido con él le respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Pero mira lo que empiezan ellos a decir, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra en que ellos habían explorado. O sea, no solo metieron miedo, sino ahora chismes, ¿no? Y la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí viven son enormes. Dice, hasta viven los anaquitas, otra vez con ese miedo, con esas personas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Fueron intimidados. Y a veces nosotros tenemos enfrente a ese Dios gigante, ese Dios más grande que cualquier otro. No importa que haya gigantes y no lo comprendemos. Sabemos que el pueblo de Israel ya había pasado por Egipto y Dios lo había librado. Ya había pasado por ese mar rojo. Dios había abierto el mar rojo. Ya había caminado por el desierto y habían visto una columna de fuego y una nube que los protegía. Dios hacía cosas sobrenaturales todo el tiempo y ellos no lo veían, porque ellos no tenían en claro quién era Dios y menos cuál era su propósito. Pero Caleb se muestra aquí que él sabía quién era su Dios y a qué lo estaba enviando, y le creyó a Dios.
Y muchas veces Dios tiene preparado propósitos en nuestras vidas, propósitos eternos, pero preferimos escuchar los peros. Preferimos tener miedo y ocultarnos y conformarnos cuando Dios ya nos ha dado esa tierra prometida. Tenemos que tener este espíritu como el de Caleb, hacer callar al pueblo como él lo hizo y decir, subamos porque es nuestra. Y es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. El propósito que Él te ha dado no es para que te rindas. Muchos tienen propósito de conquistar su familia para Cristo. Y a veces pensamos, pero ¿cómo si me ven como menos? Así es como aquí dicen, ¿no? Nos veían como langostas, o sea, los hacían menos tal vez. Pero a veces estamos en nuestra familia que no conoce de Dios. Y es un propósito que tú que conoces de Dios conquistes tu familia para Cristo. Dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos ahí por un motivo que es conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Pero si nosotros comenzamos a hacernos menos, a no confiar en el verdadero Dios que dio todo por nosotros, que da naciones para que tú y yo tengamos esa promesa, ¿por qué no confiar en lo que Él nos ha dado? Y como leíamos, el pueblo se desanimó en gran manera, porque no confiaban en Dios. Pero Caleb tenía el propósito de Dios bien en claro en su mente y en su corazón, que esto iba a pasar. Ahora quiero que sigamos escudriñando esta historia en Números 14. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Comenzaron a desanimar también a Moisés y Aarón, este pueblo, estos espías que habían traído malas noticias, que no habían traído la confianza que Dios les había dado. Y dice, ahí estaba también Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y ambos se rasgaron los vestidos en una señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Aquí vemos que su espíritu era diferente. Ellos nunca se enfocaron en lo malo, ellos se enfocaron en lo bueno que Dios ya había determinado que iba a ser para cada uno. Y ellos dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Empieza otra vez a dar ánimo. Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel. Y mira cómo les dicen, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Aquí están con una total confianza en Dios. Y ellos vieron a los anaquitas, ellos vieron a los enemigos. Pero mira lo que dicen, ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Y mira lo que dice, así que no tengan miedo. Es impresionante cómo ya hasta Moisés y Aarón estaban decayendo a causa de la murmuración del pueblo. Pero como Caleb y Josué vuelven a decir, no tengan miedo, Dios nos va a dar esa tierra. Dice la palabra de Dios que no es por vista, es por fe. Y tal vez esa situación que tú tanto esperas, esa sanidad, ese trabajo o eso que Dios te ha dicho que vas a conquistar, piensas que nunca va a llegar, pero aquí dice, no tengas miedo, Dios no lo dará. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Dice que ellos exploraron la tierra, ellos no se quedaron con manos cruzadas, ellos se enfocaron en echarle ganas, en trabajar. Ellos no solamente fueron y se amedrentaron, sino que buscaron lo bueno y confiaron en Dios. Pusieron manos a la obra. Y cuando Dios ya te haya dado ese propósito, ya sabes cuál es, hay que hacer esto, manos a la obra.
predicar, orar por esa persona, orar por esa sanidad. Su propósito nunca va a ser malo. Dice su palabra, yo tengo planes de bien y no de mal para darte el futuro que esperas. Nunca ha sido lo malo, nunca Dios nos ha dado la tierra prometida para ser vencidos. Era para que ellos la conquistaran y fueran bendecidos. Ahora vamos a leer Números 14, del 10 al 12. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, o sea, cada vez se encontraban con un enfoque malo. La gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Wow, Dios se manifestó. La soberanía, lo sobrenatural vino en el campamento. Como diciendo, hey, yo los defiendo, yo estoy aquí. Y es lo mismo que Dios te dice, no importa quién te diga no puedes. ¿Quién te dijo que tú puedes hacerlo? Eres poca cosa, no. Va a venir el Señor y va a manifestar su gloria. Solamente sigamos confiando como lo hizo Caleb. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo he de ver esta gente? ¿Hasta cuándo se negarán en creer en mí? A pesar de todas las maravillas que yo he hecho. Y es lo que hoy te dice a ti y a mí, ¿hasta cuándo dejarás de creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho contigo. Es muy importante recordar de dónde Dios te ha sacado, qué es lo que te ha dado. Claro que tú puedes. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que su propósito en nuestras vidas se va a cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir, porque Dios lo dijo y eso es lo que tenemos que creer. Es como cuando un niño pequeño le dice a su padre, ¿me prometes que vas a hacer esto? No sé, tal vez pasar tiempo con él o jugar con él, ¿no? Y el papá llega y le dice, sí, te lo prometo. Llego el sábado en la noche y jugamos esto. Y el niño toda la semana está de lunes a viernes. Mi papá me prometió que él va a llegar el sábado y lo va a hacer. Es lo mismo. Dios quiere que tengamos esa confianza ciega. Y Dios no es una persona como un humano. No es un humano, solamente es Dios. Eso es grandísimo. Dios dice que le pidamos y Él nos dará. Que si nosotros siendo malos les damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Claro que lo va a cumplir en ti y en mí. Lo que tanto anhelas, lo que Él te ha prometido. Cada promesa que está en su palabra. Y me gusta muchísimo lo que vamos a leer a continuación en Josué 14, del 10 al 12, cómo Dios le habla a Josué. Y cómo Josué determina el propósito que Dios le había dado. Cómo cumple el objetivo que Dios le había dado desde el principio. En Josué 14 del 10 al 12 dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrina por el desierto. Y dice Caleb, aquí estoy este día, con mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida. O sea, wow, él seguía con la misma motivación de creerle a Dios. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Él tenía 40 años, cuando él había sido ese espía que trajo las buenas noticias, a pesar de que veía gigantes. Él confió en Dios. Y dice aquí, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas que habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio. Dice aquí otra vez, dame pues la región
montañosa. Dame pues el propósito que Dios me había dado, que era conquistar la tierra, que el Señor me prometió. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. O sea, él le está diciendo, tú sabes todos los inconvenientes, sin embargo, con la ayuda del Señor, yo los expulsaré de ese territorio. ¿Tú ves esa confianza en Dios diferente? ¿Ves que está menguando su fe? Yo lo veo igual, que cuando les dijo, no tengan miedo, son pan comido. Y ya habían pasado 45 años y él seguía teniendo esa fe y esa confianza en que Dios les iba a dar la tierra prometida. Y él fue y peleó y le dio esa tierra. No importando que había gigantes, Dios le dio esa montaña, toda esa región. Y es lo que Dios quiere decirte hoy. A sus 85 años, Caleb estaba listo para terminar su propósito. Así que no importa si seas joven o si seas viejo, la edad que tú tengas, yo quiero decirte que es el momento indicado para que tú sigas luchando por el propósito, por el plan, por el llamado que tú eres creado para con Dios. Y a veces el propósito puede tardar, como estos 45 años, pero es necesario que nosotros llevemos ese proceso para que podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. José, a sus 17 años fue vendido, tuvo que pasar 13 años en la cautividad de esclavo para ser gobernador, para que se cumpliera el propósito que Dios le había dado a él desde niño. Pero él lo entendió, él comprendió cuál era su propósito. Así que yo te invito a que comprendas cuál es el propósito al que Dios te ha llamado. Porque dice su palabra que Él cumplirá su propósito en nosotros. Grábate eso bien, esa promesa. Dios cumplirá su propósito en mí. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a darle gracias. Señor, te doy muchas gracias por tus palabras, por tus promesas, porque no es vana tu palabra. Mi Dios va a terminar, mi Dios, ese sueño, ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir confiando, a seguir esperando en el dador de vida. Que tengamos un espíritu como el de Caleb, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.